Sí, sí, obviamente nosotros teníamos todo el hospital funcionando como no COVID, o sea, habíamos destinado solamente el área de la Guardia Central para recibir pacientes con diagnóstico y luego derivación, si ameritaba el caso. Bueno, por orden del ministro refuncionalizamos y pasamos a tener la terapia con más camas y a poner la terapia COVID. ¿Qué nos pasa? Que hay muchos tipos de cirugías o pacientes que tenemos que recibir que son no COVID pero que meritan terapia y los tenemos que derivar hacia otros hospitales bueno, que los están recibiendo. Y en sí, los espacios distribuidos en el hospital también, obviamente, se tuvieron que adecuar a esta situación. No, no, seguro, hay áreas que no se puede circular si no es paciente COVID o personal que está abocado a la planta para COVID, obviamente, ¿no es cierto? Lo más importante de todo es la terapia. Ahora contamos con 12 camas, las cuales siempre tienen una ocupación de más del 80%. Bueno, es decir entonces que hay mucho movimiento, se está recibiendo gente, no solo de Villa El Rosario, sino de toda la región y de toda la provincia, me animo a decir o no. Sí, sí, es un hospital provincial, o sea que si hay lugares que lo ameritan o pacientes que necesitan terapia y nosotros tenemos lugar, lo recibimos. Hemos recibido pacientes de Corral de Busto, de Montebuey, del departamento Santa Rosa, nos está derivando todo a nosotros porque el hospital de Santa Rosa es no COVID. Con respecto a lo que es el funcionamiento en general, el tema de consultas o la atención en consultorios, ¿esto la pandemia hizo de que bajaran el tema de las consultas, por ejemplo? Sí, obviamente, la parte de lo que es consultorio externo y los demás y el internado, si bien sigue todo como veníamos antes, el nivel ha bajado porque se ha ido priorizando obviamente las urgencias y aquellos que necesitaban una atención más inmediata. Todo lo que es la patología crónica y eso ha ido paulatinamente disminuyendo, no porque no ha dejado de existir, porque sigue, el que es diabético sigue, sino que los controles son más espaciados o van teniendo algún otro tipo de restricciones. Con respecto al funcionamiento que tiene que ver con el personal, ¿hubo que agregar más personal dado que pasó a ser un hospital COVID o se está atendiendo con el personal propio de la institución? No, no, el personal siempre nos ha ido haciendo falta, el ministerio nos habilitó unos cargos nuevos y bueno, como no escapa la realidad, mucho personal de la planta, médicos, enfermeros, administrativos, radiólogos, bioquímicos, han ido contrayendo la enfermedad y se han ido curando paulatinamente. Siempre tenemos un nivel más o menos, o por contacto estrecho, o por falta de entre un 15 y un 20% de ausentismo. Vamos a decir entonces que, como lo decía, un 80% de las camas ocupadas, más allá de que se tuvieron que agregar más camas, a nivel provincial se vienen agregando camas en distintos hospitales, se mantiene más o menos el porcentaje en toda la provincia. Sí, la provincia publicó una ocupación del 73%, o sea que estamos dentro de ese margen, no escapa de esa realidad con respecto a la terapia, ¿no es cierto? Eso, las camas críticas tienen un 73% ocupado, nosotros estamos entre el 70 y el 80. Bueno, el ministro de Salud dio unas declaraciones hace unos días que la curva viene en forma descendente. ¿Ustedes lo están notando dentro del hospital? Mira, el nivel de casos yo creo que está estable con tendencia a la baja. Lo que sí vemos, mucho paciente que requiere UTI y en esa característica generalmente los pacientes que están en UTI son pacientes obesos, siendo bueno, más susceptibles o más sensibles a la enfermedad. Eso es lo que estamos notando nosotros acá. Convengamos que nosotros ya nos llega el diagnóstico, nos llega un paciente que es para terapia. Generalmente el diagnóstico principal lo está haciendo el COE en distintos municipios. A nosotros ya nos llega la complicación del COVID. Pero bueno, estamos viendo que hay una leve tendencia a la baja con el número total de casos, no así los pacientes que requieren unidades de terapia intensiva. Bueno, obviamente que, como lo decía, llegan ya directamente para terapia. ¿Cuál es la sintomatología más común? ¿La falta de aire, falta de oxígeno? Sí, lo que normalmente le dicen la falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, esa es la principal, y la fiebre, el decaimiento general, pero lo que prima el diagnóstico o la indicación o la conducta que vaya a tener el paciente para ir a una terapia es la saturación de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno está manejando en su sangre el paciente.
¿Hay un promedio de días que pertenece el paciente según la evolución? Mira, de acuerdo a cómo evolucione cada uno, pero por ejemplo, un evento coronario generalmente son 48 horas de terapia, pero en COVID siempre son más de 7 días, lo que hace un giro de cama mucho más lento, pero bueno, eso es propio de la enfermedad y cómo cada paciente va reponiéndose de su enfermedad. No es que tenga un giro de cama lento por el tema del tratamiento, no, es por la enfermedad propiamente dicha. Bueno, cuando hablábamos en marzo, abril de lo que era este COVID, lo que era el coronavirus, decíamos que todos los días se iba aprendiendo. ¿Se sigue aprendiendo? ¿Se sigue manifestando de distintas maneras? No, a cada rato yo creo que el aprendizaje es cotidiano y no escapa a la realidad del mundo. Primero se manejaba que no iba a haber reinfecciones, parece que sí. Bueno, todo lo vamos aprendiendo día a día, como toda enfermedad nueva.